Buenas tardes a todas y todos. 2 años después de este parón que ha supuesto la pandemia y con la incertidumbre de si íbamos a poder volver a juntarnos un grupo amplio de gente sin mascarilla, pues celebramos las 16ª jornadas en torno a la muerte y el morir. Gracias por estar aquí para compartir las reflexiones que supone todo esto que cuando hablamos de la muerte y el morir suele ser algo que tratamos de dejar fuera de lo cotidiano. Estas jornadas, como decía, las 16ª, tienen una característica diferente y es que están relacionadas con experimentos que estamos haciendo en torno a cómo se manifiesta sobre la expresión física, sobre la materia, todos los eventos que hay alrededor del proceso de morir. Es una investigación que se pone en marcha en nuestra ciudad, en el Hospital General Universitario de Elche, en conexión con universidades de todo el mundo. Princeton, Johns Hopkins, Bruselas, Roma, un grupo de investigadores, todos profesionales y con muchísima experiencia, son referentes en el mundo para tratar los temas de la física aplicada a la realidad, pero con una visión que trasciende los conceptos materialistas habituales. No os voy a asustar diciendo que se va a hablar de física ni de cuestiones que no podamos entender. Pero sí es importante saber que todo lo que hablemos no es nada esotérico, no es nada basado en lo mágico, sino las experiencias desde el mundo de la realidad en el lenguaje de lo que llamamos ciencia, que expresa todo lo que tiene que ver a través del proceso de morir, lo que va a expresar modificando la realidad a través de cuestiones como la intención y la atención y la alta carga que hay en ese entorno que llamamos muerte. Las jornadas van a tener, como siempre, pues 2 tardes aquí y una mañana en el Hospital Universitario del Vinalopó. Las 2 tardes aquí van a ser iremos hablando de ellas porque vienen personas de la Universidad de Bruselas y de Roma, que ahora nos presentará Javier, que es un físico de la Politécnica de Valencia, que va a moderar esta mesa, y hemos hecho un formato con personas distintas para poder abordar distintas maneras de acercarse a lo que nos ofrece ese tema del morir. Habíamos invitado, como siempre, a autoridades de la ciudad, pero también, como es habitual, su agenda es muy difícil y menos en este tiempo políticamente rodeado de expectativas de cara a las próximas elecciones. Entonces, como no están aquí, pues en su nombre les agradezco que nos hayan dejado este espacio extraordinario del Centro de Congresos, al Ayuntamiento de Elche, y aunque no estén aquí, pues vaya nuestra gratitud para que en estos años que hemos podido celebrar siempre han tenido esa presencia y esa deferencia a la hora de que esto se pueda hacer ofreciéndolo a la ciudadanía de Elche. Para conectar con el resto del contexto, pues tenemos al doctor Carrasco, que es el gerente del Hospital del Vinalopó, y le cedo la palabra para que nos ofrezca su visión de esto que estamos haciendo, que creo que es especialmente interesante para nuestra ciudad y para el mundo, puesto que creo que trasciende todos los límites de Elche. Y estas jornadas son reconocidas como jornadas internacionales por todo lo que se nos une aquí y trasciende un espacio
que desde la incertidumbre de cuántos podíamos reunirnos, porque después de 2 años de pandemia es muy difícil, está costando mucho que volvamos a atrevernos a hacer vida social. Así es que muchas gracias por atreveros a estar aquí y, bueno, que disfrutéis y que os muráis en paz en este rato que vamos a compartir y que también se morirá cuando acabe. Gracias por vuestra presencia. Rafa. Bueno, buenas tardes, gracias Vicente por tu amable presentación y nada, para mí un gran placer estar aquí hoy. Agradeceros que una vez más contéis con el Departamento del Vinalopó, con nuestro hospital y con nosotros pues, para participar en estas jornadas de gran arraigo en nuestra ciudad y que ya son 16, ¿no?, las ediciones de la misma con esta, ¿verdad? Muy bien, ya sabéis que soy médico intensivista, tengo ya trabajo más de 20 años, más de 25 años ya, atendiendo pacientes de extrema gravedad, como es lógico en nuestra práctica diaria. Y durante todo este tiempo, la verdad es que hemos tenido ocasión de enfrentarnos, yo creo que todos, a experiencias en pacientes cercanos al fallecimiento que nos han llamado muchísimo la atención, ¿no? Y que a mí me han hecho cuestionarme muchas veces una gran cantidad de preguntas para las que nunca he tenido respuesta y que espero que hoy aquí pues, pueda haber algo de luz. Permitidme que ilustre esto con un caso de un familiar mío. Yo recuerdo no me voy a enrollar mucho. Mi suegro lo atendí yo en la UCI con un infarto y estando trabajando, intentando, pues bueno, poner aquello de nuevo en funcionamiento, pues tuvo una parada cardíaca. Y mientras que, bueno, pues lo reanimábamos, lo desfibrilábamos, aplicábamos todas las medidas que son preceptivas en este tipo de situaciones, pues bueno, aquello finalmente pues conseguimos revertir la situación y mi suegro pues volvió de nuevo a recuperar el conocimiento, la parada cardíaca se solucionó y bueno, con el tiempo pues aquello pues tuvo luego la planta, etcétera, y semanas después, comiendo en casa, pues se me ocurrió preguntarle, ¿no? Digo, Rafael, se llamaba como yo. Bueno, la carne de gallina, ¿no? En aquellos momentos donde tú de pronto notas que desconectas y que luego despiertas nuevamente, ¿sentiste algo? ¿Fue simplemente una apaga y enciende, ¿no? Un on-off? No, me dice, no. Me dice, no lo he contado, pero te voy a contar a ti ahora ya que me lo preguntas. Yo tuve una visión, que ya la hemos escuchado muchas veces, pero que es reiterativa, repetitiva y siempre es muy similar, de haber visto efectivamente pues una estancia grande, muy iluminada y con una persona que le estaba esperando y que era una persona de su pueblo, era de Cieza y en su juventud conocía al niño Torres, era pues un vecinito de esto que se murió y le estaba esperando, de manera que cuando él llegó a ese punto, a ese encuentro, el niño Torres le dijo, Rafael, ¿tú qué haces aquí? Todavía no te toca, vuelve y ya nos veremos más adelante, ¿no? Y efectivamente, esto es un poco lo que nos contó él con toda tranquilidad. No era una persona sospechosa, no fumaba nada, ni tenía contacto con ningún tipo de sustancia, y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? De manera que la reflexión que hacías es, bueno, ¿qué ocurre en ese cerebro cuando deja de recibir ese flujo sanguíneo, cuando ya no tiene oxígeno? ¿Qué mecanismos se desencadenan que hacen que tengamos estas percepciones? Porque estas percepciones son siempre las mismas. ¿Acaso el fenómeno del morir, el cerebro en sí está funcionando de manera que mantiene cuando estamos vivos el alma en su sitio y cuando deja de funcionar, esas funciones desaparecen, se libera y va, según cada cual, ¿no?, sus creencias y demás, a lo que será el más allá, o es simplemente una ilusión temporal por liberación de sustancias específicas en un contexto muy determinado de una muerte circulatoria, una parada cardíaca? Son preguntas que uno se hace. Y como decía, yo no tengo respuestas y creo que estoy en un medio donde los experimentos a los que hacía referencia, las experiencias que han desarrollado durante mucho tiempo, quizá puedan en alguno de estos aspectos aportar un poquito de luz. Es inquietante, para mí es muy interesante y espero que para todos ustedes también. Espero que al menos el interés que yo tengo sea compartido, si no por todos, por la mayoría de ustedes y también que, como yo, pues tengan la posibilidad, rodeados de todas estas personas maravillosas, encontrar alguna respuesta. Muchas gracias y que disfruten muchísimo de estas jornadas. Gracias.
Bueno, pues cuando entras en estas cosas pasan cosas muy sorprendentes, y una de ellas es que conozco a Rafa desde hace mucho tiempo y nos hemos encontrado por aquí de casualidad, ¿no? Yo me llamo Javier Uchoguía, soy profesor, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Física, porque soy un científico, ¿no? En lo que se entiende por un científico. Y me gustaría presentar a unos amigos, pero decir un par de cosas, ¿no? Antes de empezar, para poner un poquito en contexto, ¿no? Lo que se va a contar en el próximo rato, ¿no? Normalmente cuando se habla de científicos, la ciencia se considera prácticamente antitética, ¿no? O totalmente diferente a lo que son los conceptos de la espiritualidad, de la religión, de las creencias, ¿no? Normalmente se considera por gran parte de la comunidad científica que la gente que se dedica a estudiar, por ejemplo, la conciencia, pues mucha gente pues son poco menos que charlatanes o gente que, digamos, está abonado a creencias que no tienen un fundamento o un rigor científico. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, la historia, ¿no? de la ciencia, desde los grandes científicos fueron gente con sólidas creencias, desde el propio Newton, que era un nigromante y que se dedicaba digamos, a la alquimia, hasta Einstein. Los grandes referentes científicos en la historia de la ciencia fueron gente con sólidas creencias espirituales y no confundían, ¿no? Lo que era la mente científica con lo que es la otra dimensión humana, ¿no? Que es la dimensión espiritual, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Es, digamos, en el último siglo, básicamente, donde una cierta concepción del materialismo, ¿no? De lo que llamaríamos el mecanicismo materialista, digamos, tomó, ¿no? Tomó la ciencia y determinó, ¿no? Que ese tipo de cosas, digamos, son absurdas. Es cuando en el proceso mental se llega a la conclusión de que la mente es una función del cerebro. Cuando la ciencia, o hay una creencia, ¿no? De que la mente es una función del cerebro, automáticamente todo sería explicable desde el punto de vista mecanicista, y por tanto es absurdo plantearse otro tipo de cuestiones. Y eso ha sido un poco el paradigma dominante, ¿no? Durante muchos decenios en la ciencia. Es más, la gente que se dedicaba a estas cosas pues era sospechosa, ¿no? De nigromancia, poco más o menos, ¿no? ¿Esto por qué cambia, no? Desde hace, digamos, unos 30 o 40 años hay un cambio realmente en la comunidad científica, y ahora ya no es para nada, ¿no? La mentalidad prevalente, ¿no? El pensar, ¿no? Que este tipo de cuestiones sobre la conciencia, la muerte, son cuestiones absurdas, ¿no? Al revés. ¿Por qué ha cambiado, ¿no? Este paradigma? Pues por muchas razones. Una de ellas podría ser que la ciencia, es claro que no explica muchas de las cosas que nos preocupan más, ¿no? Como seres humanos. No explica qué son las emociones. No hay un modelo, hoy por hoy, un correlato fiable entre lo que sería un escáner cerebral, por ejemplo, que podemos medir con aparatos, y lo que son las sensaciones, las cualidades que percibimos en una sensación. Nadie ha conseguido resolver lo que digamos, en ciencia se llama el problema duro de la conciencia. Por lo tanto, para empezar, no tenemos una explicación de qué es la mente desde el punto de vista científico. Es más, y es un problema arduo y difícil, porque ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Leí hace unos días en un periódico que ahora los científicos que se dedican a la inteligencia artificial están preocupados por si la inteligencia artificial de pronto cobra conciencia. Pero si no sabemos lo que es la conciencia. Entonces, digamos, estamos en manos de una tecnología cuyos fundamentos y procesos realmente no comprendemos hoy por hoy del todo. Entonces, ¿por qué los científicos pueden reclamar el derecho, ¿no? A ser los únicos, digamos, poseedores de la verdad? Pues la verdad es que hay cada vez menos razones para pensarlo. Hay otros muchos aspectos en los que la ciencia no da respuestas, y uno de ellos muy particular es el tema de la muerte, ¿no? Del proceso de la muerte. No sabemos ni a dónde vamos, ni qué sucede realmente, ni qué sucede con la mente, ¿no? Entonces, desde hace años, ¿no? Desde hace decenios, hay otros científicos que se han ido atreviendo a poner en cuestión este tipo de paradigmas, ¿no? Y proponer otro tipo de teorías, otro tipo de explicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, lo tienen se llama Rupert Sheldrake, que escribió un libro sobre la morfogénesis y una teoría alternativa, ¿no? Sobre realmente qué sucede, ¿no? Con los organismos vivos. Y digamos que ese tipo de teorías se ha ido estableciendo y cada vez tiene más credibilidad entre la comunidad científica, pero en paralelo también ha pasado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se han creado evidencias empíricas. Mucha gente se ha basado en la experiencia, en la evidencia empírica de las cosas que suceden fuera de la explicación científica. Hablamos, por ejemplo, de la parapsicología, ¿no? Fenómenos que no tienen explicación convencional, pero que ahí están, ¿no? Y que de alguna forma se han ido estudiando con los años. Unos fenómenos muy interesantes y que en esta jornada creo que tienen una relevancia especial, como vamos a ver, son los fenómenos en lo que sucede cuando estamos cerca de la muerte, ¿no? El pasaje
o los fenómenos cercanos a la muerte, y Rafa lo acaba de ilustrar con un ejemplo muy personal, ¿no? Y es un ejemplo que millones de personas han tenido en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de evidencias, de experiencias, digamos, han ido consolidando, ¿no? Una base que poco a poco empieza a querer ser una ciencia también, una ciencia de la conciencia, ¿no? Cómo estudiar este tipo de cuestiones de una manera, con un abordaje científico desde la racionalidad, pero también asumiendo, ¿no?, que hay más allá, ¿no?, de lo que sería el materialismo científico predominante. Y en este grupo, donde estamos hoy, precisamente, pues estamos haciendo cosas muy interesantes. Tenemos aquí la suerte de tener a Jeff Dune, ¿no? En Estados Unidos, hace unos 40 años, un grupo de investigadores clásicos y serios se dedicaron a construir unos aparatos que medían, ¿no?, unas alteraciones de lo que sería un patrón, ¿no?, de ruido en la presencia de una intención. Lo que trataban era de demostrar que desde el punto de vista electrónico se puede alterar, ¿no?, el patrón de un dispositivo, de un aparato, mediante la intención o mediante una serie de ensayos, y sorprendentemente se dieron cuenta de que en muchas ocasiones era posible evidenciar estadísticamente que eso era posible. Precisamente Robert Jahn y Brenda Dune fueron los pioneros en esta línea en Princeton. Esos dispositivos se han ido refinando, se han ido mejorando, ¿no?, con el tiempo, y nuestro grupo de investigación, con Vicente y las personas que están aquí, pues hemos hecho una experiencia que es muy interesante, es pionera en el mundo, es algo que no se ha hecho nunca, y es poner en conexión, ¿no?, la idea de qué sucede cuando alguien muere, cuando alguien fallece, en presencia de este tipo de dispositivos, ¿no? Lo que llamaríamos un REG, en español sería un generador de números aleatorios, vamos a hablar mucho de los REC, ¿no?, Random Event Generators, que es lo mismo en inglés, ¿no? Entonces aquí, en Elche, ¿no?, en estos hospitales, y gracias también a la visión, ¿no?, de personas que se atreven, ¿no?, a desafiar ese paradigma, pues se están creando experiencias muy interesantes que en estos días vamos a intentar, ¿no?, transmitir y contarles. Y para empezar, pues me gustaría presentar a dos personas, ¿no?, que en esta vía han tenido una especial relevancia, ¿no? Para empezar, a Pier Francesco Moretti, que es físico italiano, ha trabajado en Austria, Estados Unidos, y siempre, digamos, en conexión, en contacto con las políticas de investigación de la Comisión Europea, ¿no? Es decir, conoce muy bien los escenarios complejos de las negociaciones, ¿no?, sobre los proyectos. Ha investigado fundamentalmente en temas del sol, ¿no?, de lo que serían los esquemas, ¿no?, de radiación solar, sistemas marinos, organismos, ¿no?, en esta línea. Pero Pier Francesco no está aquí como solamente un científico, ¿no?, un científico convencional que estudia sus cosas, sino está aquí como una persona que, como científico y como ser humano, ha vivido una experiencia cercana a la muerte. Y eso es lo que nos va a contar. Y esa percepción, ¿no?, ha modificado su manera también de ver la ciencia y de ver posiblemente la vida. Y Pier Francesco va a contarnos seguramente algo muy interesante, ¿no?, sobre su experiencia vital en esta línea. En segundo lugar, es un placer también tener aquí a Vasilis Vasios, que es otro investigador. En este caso estamos hablando de alguien más relacionado con las matemáticas, no con la teoría de los números, de los sistemas complejos, ¿no?, y de la conceptualización de la entropía, ¿no?, que es esa forma que tenemos de describir el caos, ¿no?, el desorden, y cómo eso, de alguna manera, también lo ha conectado él con la meditación, la filosofía, cierta forma de ver la vida, ¿no?, que Vasilis tiene de una forma muy, muy particular, ¿no? Él estudió con nada menos que Ilya Prigogine, que es un enorme referente, ¿no?, en el estudio de los sistemas complejos, y es una de las personas referentes en el PIAR, ¿no?, laboratorio internacional que se dedica precisamente al estudio de estos dispositivos y de cómo estos números, ¿no?, aleatorios pueden utilizarse en cierta manera para acercar, ¿no?, la ciencia al estudio de la conciencia. Les dejo con ellos y le agradezco mucho a Vicente la oportunidad de presentar estas jornadas y de estar aquí. Muchas gracias. Is it better? Sí. Yes. I have to talk. Buenas tardes, and that was the only Spanish I can afford publicly in that setting. Although I think I understood 90% of what Javier said, and thank you. And I don't think it's important who we are and if we are this credential or the other credentials.
let me steal the joke from my bosom friend Jeff, who said, "We have suffered for our science. Now it is your turn." We have an interest in scientific investigation, and the things that we are going to present to you. Bueno, principalmente decía que buenas tardes es todo lo que sabe decir en español y que más que la introducción sobre sus personas y sobre quiénes son y sus credenciales es lo que han venido a hacer. Y quería contar un chiste de su amigo Jeff, the joke. So you can go ahead. Say it slowly. Dice que hemos sufrido por nuestra ciencia y ahora os toca a vosotros. So, and we are going to present some things that are quite controversial, Vamos a presentar algo que son los resultados de su investigación, but very rigorously scientifically proven. So bear with me. pero demostrado de una forma muy científica. And I just want to repeat that I'm very happy and proud Quiere repetir que está muy feliz y muy orgulloso to be part of this group that you so generously support our research. de formar parte de este equipo de investigación con el apoyo que ustedes aportan también. And they asked me to talk about eternity and time. Le pidieron que hablara del tiempo y de la eternidad And I have to do that in 10 minutes, y tiene que hacer eso en 10 minutos, which is okay because even if I had 300 years, it would be equally difficult to talk about eternity. lo cual está bien porque aunque le dieran igualmente 300 años, sería igual de difícil. Because art and mathematics describe better the relation between time Porque dice que el arte define mucho mejor que las matemáticas el tiempo and eternity. y la eternidad. Like the Madeleine that Proust famously Como el personaje Madeleine de Proust, tasted and sent him back to the que center of the lost time, fue enviado en busca del tiempo perdido, or the Brave Boys from one favorite Greek composer of mine, Mikis Theodorakis, o los chicos valientes de otra persona de Grecia, que Mikis Theodorakis, where he composed the poem and que compuso un poema. musically. We sent our brave boys Le enviamos a nuestros chicos valientes to kill that beast of time, a matar la bestia del tiempo, and they did. y lo hicieron. They killed the time yesterday, Mataron el tiempo ayer, which means they did not do a good job. lo que significa que no hicieron un buen trabajo, Because paradoxes of time and eternity have to do with the paradoxes of infinity and zero. porque las paradojas del tiempo y la eternidad están relacionadas con las paradojas de cero y el infinito. And between zero and infinity, and between time and eternity, Y entre el cero infinito y el tiempo y la eternidad it is us finite beings estamos nosotros, que somos los seres finitos, that we appear, we tell our stories, we do our little dance, aparecemos, hacemos nuestra historia, hacemos nuestro pequeño baile and we return to eternity. y volvemos a la eternidad. So just to be a little more specific, time is measurable, Siendo un poco más específico, el tiempo es mesurable and time also is measured by a clock. y también It el is tiempo se puede medir por un reloj, It is quantifiable, es algo muy definible. and the clock can be from atomic clock to galactic clock. El reloj puede ser desde un reloj atómico a un reloj galáctico. And interestingly enough, you need 2 points to make a measurement of time or space. Y es interesante que necesitamos siempre 2 puntos para hacer una medición del tiempo. So the connectivity, the connection of everything together is a prerequisite. La conectividad de todo es un requisito previo a todo lo que queremos medir. And then you have eternity, this feeling of bliss,
Y luego tenemos la eternidad, cuando nos sentimos muy felices or agony o cuando estamos en agonía, that makes time short or long. lo que hace que el tiempo nos parezca corto o largo. Not the clock, what we feel like time. No es el reloj, sino lo que nosotros sentimos, como es el tiempo. And again, in this eternity, this either 0 point monad Y nuevamente es este punto el cero, o el zero, o point monad monato, okay. monato, point, un puente, mathematical point, a un punto matemático, or the infinity. o el infinito. Again, we are poised somewhere in between as finite beings. Igualmente nosotros estamos en medio entre estos dos puntos como seres finitos. And since Galileo's famous compromise, Y como Galileo popularizó, in physics we don't talk about eternity. en la física no se habla de eternidad, We talk about clocks and time. se habla de relojes y de tiempo. And the one guy that talked and thought Una persona, un hombre que habló y pensó more about time and más space sobre el tiempo y el espacio is this guy. fue este hombre. The cartoon I stole from Es Pier Francesco. un dibujo, una imagen que le he robado a Pier Francesco. And in his, he has taught us that time and space are one thing, Él nos ha enseñado que el tiempo y el espacio son una sola cosa, that they constrain our reality to what can be communicated through light. que constriñen nuestra realidad a lo que estamos viviendo. And there are three basic metaphysics that can go with Einsteinian time as Y que hay tres tipos de conceptos metafísicos que se alinean con los pensamientos de Einstein. one will be the first one, Uno sería el primero, the, la primera imagen. which is everything is now, Todo es ahora. past, present, El pasado, el presente, doesn't matter. no importa. But the past, future doesn't matter. El pasado, el futuro. But then, how long is now? Is now plus, ¿Cuánto dura el ahora? now plus another little now? Is there Un zero? poco de ahora y un poco más de ahora. ¿Cuánto es? Is there a new now? This is the problem with infinitesimals. Este es el problema de los infinitesimales. Another more pragmatic way is that Otro modo más pragmático, the metaphysics of time is past and present, en la but metafísica, no future. es que no hay futuro. Future will come El futuro vendrá in a deterministic way from de una past forma and future. determinista. And there is the other more pessimistic view, Y hay which is otra visión más pesimista that everything is given. de que todo nos viene dado. You are in a block universe and Estamos no en un escape. universo, un bloque, No question asked. We are doomed to be there, y que estamos destinados a estar allí, and it's just an illusion that we are moving around. y que es una ilusión el hecho de que nos podemos mover alrededor. So, where am I in this, and ¿Dónde where are we estoy yo? together in this? Estamos todos juntos. This is the problem of interconnectivity or wholeness, Este es el problema de la interconectividad, de la unidad, a unicidad, of being and becoming. de ser y de llegar a ser. Now, nothing moves faster than light. Nada se mueve más rápido que la luz. And we are going to come into the second revolution in physics Vamos a llegar a la segunda revolución dentro de la física, that has to do with things, que está relacionada con las cosas and that revolutionized our understanding about objects. y que ha revolucionado nuestro concepto de los objetos. And we can play a little with the words, Y podemos jugar un poco con las palabras. a serious play. Nothing moves faster than light. Nada se mueve más rápido que la luz. No thing Ninguna cosa moves faster than light. se mueve más rápida que la luz. How fast can a no thing travel then? ¿Cómo de rápido puede una no cosa moverse más rápido que la luz? Can it travel infinitely fast? Puede
¿Puede la no cosa, puede viajar rápido? And is there a speed of mind or a universal limit of the speed of thoughts? ¿Hay una velocidad de la mente o una velocidad universal de los pensamientos? Because in quantum mechanics, Porque en la mecánica cuántica objects are described with a no thing. los objetos son descritos como una no cosa. It's not what describes object as waves and particles is not a thing. Los objetos no son descritos como una partícula. It's relations in possibilities and probabilities. Son relaciones, posibilidades y That they probabilidades. call it wave function. Lo que se llama la función de ondas. And there is all the secrets of the physical reality according to quantum mechanics. Y ahí están todas las verdades de la metafísica relacionada con la mecánica cuántica, de la física cuántica. And we come back to this is one of the spectacular events that brought quantum mechanics. Volvemos a los sucesos espectaculares que nos trajeron la mecánica cuántica, Is radioactivity. que es, por ejemplo, la radiactividad. By an accident, Por accidente, and although 40 years earlier, someone else than Rutherford has y aunque 40 años antes alguien que no era Rutherford reported it to the French había Academy. informado a la academia, For 40 years, radioactivity was not into the radar of the physics. durante 40 años la radioactividad no se tuvo en cuenta dentro de la física. And Rutherford stepped on it Y Rutherford fue el que trabajó con by ella. accident. Por accidente se encontró con ella. And then we had to revise all our Y understanding entonces tuvimos que revisar todos los estudios of physics de física to include para que incluyeran cosas objects that they travel through y each objetos que podían viajar a través de through what? through each other. A través unos de otros. Like the molecules in a radioactive material. Como las moléculas Sorry, en un material like radioactivo. alpha particles, not molecules. Las partículas alfa y beta, In a nucleus, they get out que pueden salir del núcleo of their, and they have this radioactivity cuando es un núcleo radioactivo, in a pure random way, de una forma aleatoria, which has formalized by the famous Heisenberg uncertainty principle. lo que se ha formalizado, lo que se ha venido a llamar el principio de incertidumbre de Heisenberg. And if someone who needs pure randomness, Si alguien quiere hablar de una aleatoriedad pura, one can use radioactive uno materials, puede usar materiales radioactivos, but also you can use the same effect, which is the pero también se quantum puede tunneling usar el effect, mismo efecto con partículas cuánticas in a diode, and then it will create random Y se numbers, crea like a random dice of 0 un and dado ones. aleatorio, And this is how the new generation of random y esto es event como surgió generators la nueva generación produce pure randomness for de la all aleatoriedad applications. pura. And this is much safer than radioactivity. Dice que es mucho más segura que la radiactividad. And moreover, the awareness of quantum mechanics tells us that Además, los conocimientos de la mecánica cuántica nos dicen objects can influence each other que los objetos pueden influirse unos a otros if they are in a special relation which is called entanglement, si están en una relación especial que se llama entrelazado, even if they have to communicate from long distances. incluso si se tienen que comunicar desde distancias lejanas. This year's Nobel Prize, El premio Nobel de este año it was exactly by this experiment that fue hecho con este experimento proved that entanglement is totally real que demostró que el entrelazado es totalmente real and has been proved, repeatedly que se ha repetido, que se ha demostrado repetidamente. so it deserves a Nobel Prize because Por eso mereció el premio Nobel, it teaches us more about what is objective and porque what is nos enseña más sobre lo que non-objective. es objetivo y lo que no lo es. And that even our little Y que quantum particles, nuestras pequeñas partículas cuánticas
they are subject to contextuality. to Están the sujetas a la contextualidad. context. In the context that they are measured, En el contexto en el que son medidos and in the context that they interact with each y en other. el contexto en el que ellas están interactuando unas con otras. So, talking about quantum mechanics Hablando de and remembering the crucial moment that have recordemos given el momento crucial, that physicists always were kind of metaphysics. los metaphysical físicos also. siempre de algún modo eran metafísicos. The thing changes with the drop of the atomic bomb. Las cosas cambiaron con el lanzamiento de la bomba atómica. After that, physicists Después de ese momento, los físicos calculate and don't think. calcularon dot thing, And don't think. una cosa dot, you mean dot? Do not think. Que no piensan, que ya no piensan los That's- físicos, This is the que piensan nada, But before the time una no cosa. of the atomic bomb, one of the people, Pauli, Una de las personas, Pauli, después de la bomba atómica, who is the father of quantum mechanics, que es el padre de la mecánica cuántica, was thinking, and he was in a great torment that reality, the psychological and the subjective and the objective has to be what they call unus mundus, decía que lo subjetivo y lo objetivo se encontraba en lo que llamaba humus mundus, a unified whole, un todo unificado, and that time is coming from en el que el eternity. tiempo viene de la eternidad, procede de allí. This is reminiscent. This reminds us of Esto nos recuerda the Platonic forms, las formas platónicas, but in a different, much more pero una forma diferente, mucho más physico-mathematical relacionada con la física y las matemáticas, expression. con las expresiones matemáticas y físicas. Pauli taught us that Pauli nos enseñó symmetries, context, simetrías, contextos and principles have physical consequences. principios y las consecuencias físicas. Moreover, Pauli had a very strange effect. Además, esta persona, Pauli, también tenía un efecto muy extraño. Whenever he went into a laboratory, Siempre que él entraba en el laboratorio, some machine, some reactor, alguna something will máquina, break. algún reactor o algo del equipo se rompía. This is called Pauli effect. Y esto se llamó el efecto Pauli, Gamow, another father of quantum mechanics, made jokes about that. que otros padres de la mecánica cuántica también hacen chistes sobre esto, And telekinesis was part of the agenda. que la telequinesia formaba parte de su orden del día. But when physicists start thinking and just calculating Pero cuando los físicos empezaron a calcular for being useful for bombs, para ser útiles para hacer bombas, this Pauli effect somehow was deleted or kind of, este It efecto was Pauli de algún modo fue dejado aparte. it was an embarrassing thing. Fue una cosa muy vergonzosa. But interesting enough, historians Pero es interesante que provide, los historiadores provide the last 10 years inevitable evidence of the Pauli effect en los últimos 10 años han demostrado el efecto Pauli and his stubbornness of the great physicist, y la testarudez de estos físicos, that such a thing should have been studied, que tal cosa debería ser estudiada and it has to do with the phenomenon of synchronicity y que está relacionada con los fenómenos de sincronicidad in an unus mundus studied dentro del unus mundus que estudió by himself and Bohm. el mismo Pauli. And himself and ¿In? Jung. Y Jung. Sorry. Jung también. So this is another person who was quite open Otra persona que también tenía una mente abierta in the investigations of time en las investigaciones del tiempo, in both subjective and objective terms, en términos objetivos y subjetivos, and who taught us that y que nos enseñó que time is not leading necessarily to death, el tiempo no está limitado necesariamente por la muerte, because this is
the principle of classical physics that things that Porque este es are el principio de la física start clásica, with order and they inevitably go to higher entropy and disorder. que todas las cosas van inevitablemente hacia la entropía y hacia el desorden extremo. Prigozhin made a great contribution Esta persona, Prigozhin, hizo una gran contribución to revise the second law para revisar la segunda ley and teach us that y nos enseña self-organization, que la autoorganización, pattern formation, emergence la información surge, is possible es posible for a system para un to sistema generate more order and complexity in the course of time. para que genere una complejidad más ordenada con el paso del tiempo. So the arrow of time is not only decay, La flecha del tiempo, que no es solamente decaer, it's also emergence of sino que complexity. también emerge hacia la complejidad. And this is what Luigi Fantapié, Esto es lo que Luigi Fantapié another great mathematician, called the syntropy. y otros grandes matemáticos llamaron la sintropía. Syntropy counteracts entropy La sintropía and helps life. ayuda a la vida y contraataca la entropía. So organized wholes can emerge exactly because we have the entropy and syntropy game. Entonces, los todos organizados pueden emergir otra vez debido a este equilibrio entre sinergia. That was the third revolution in physics Esta fue la tercera revolución en física, of complexity. de la complejidad. And for the people who are dealing with entropy Y para las personas que trabajan con la entropía, it is very important that we move es away muy importante que nos alejemos from the classical picture of classical physics that all is doomed to thermal death de la of the física universe. clásica y de la idea clásica de que todo en física va hacia una muerte total. I remember in my school days it has created a Recuerda en kind sus épocas de escolar of metaphysical anxiety que tenía ansiedad metafísica, that eternity it would be a very boring de place. que la eternidad fuera un sitio muy aburrido. And I collected this Recogió quotation from estas notas one of the the great textbooks in statistical de uno de mechanics. los grandes libros de texto que tenía. It says that Boltzmann studied, well, you can read that in Spanish better than I Dice can que eso say que la that in pueden leer en English. español. So that is the fate of a physicist trying to study. Este es el destino de los físicos que intentan Classical. estudiar de forma con la física clásica. And just in this world of interconnectivity En este mundo de interconectividad and holes that y de emerge, todos que emergen, we also see the nosotros también vemos emergence of structures estructuras que emergen at any level. a cualquier nivel. From Higgs boson, where the same principle of Prigozhin is De- producing the mechanism, Higgs boson, Higgs boson, que es el que the particle, el bosón de el Higgs, boson de Higgs, el bosón de Higgs, to great structures. a grandes estructuras. And this is not a Photoshop. It's a picture whose, Esto no es Photoshop, dice que es una foto real. it's a swarm of birds Es that, una bandada de pájaros and it was the photograph captures this amazing photo, y esta foto tan sorprendente captó ese momento. Sí. where all the birds Cuando work todos together as a los superorganism. pájaros vuelan juntos y forman They create what we call crean lo que llamamos an organization closure. una organización. We are something like that. Nosotros somos algo como parecido a esto. We are many things Somos muchas cosas that create our organism. que creamos un organismo. And these main things can be connected or disconnected. Las cosas pueden estar conectadas o desconectadas. What we want to say in brief is that, Lo que queremos decir muy brevemente, and Pier Francesco will talk about that with his y que Pier experience, Francesco va a hablar de esto más en profundidad con su experiencia, is that when you are localized and things are strictly connected in a materialistic level, si las cosas no están conectadas en un nivel estrictamente materialista, the other
part of reality, las otras partes de la realidad which is non-local and atemporal, que son atemporales and can be accessed only with the y que solo se subjective, pueden acceder desde lo subjetivo, is kind of the second, it goes behind. digamos que es como lo segundo, como que está detrás, While when the connections of mientras the que las material conexiones things de las cosas materiales are relaxed, están relajadas. and the default brain network, for example, Por ejemplo, loses energy and in se connection, pierde la energía en la conexión, then the other side la otra parte appears more aparece real, more evident. más real y más evidente. We also propose Nosotros también proponemos that when this happens, que cuando esto ocurre, randomness, la aleatoriedad, the universal randomness that la, is la around aleatoriedad us, universal is disturbed. es perturbada. And this is not our team's idea. It Yes. comes from And this is not what he- our, que no es su equipo, no ocurre en nuestro equipo. it comes from Pauli, Proviene desde it Pauli, comes from proviene de the studies of the Rhine los Center, estudios de Heisenberg, of the Princeton Engineering Anomaly Group, del grupo de estudio de anomalías de Princeton, of Brendan June and Robert de Jahn, Brett Jung y de Robert Young, which now is ICRL, y ahora se llama ICRL, and the amazing work of y el Roger trabajo Nelson, increíble de Nelson, that of course it's not the time to que por discuss supuesto in no detail. tenemos tiempo de But entrar en detalle. I think that we have Pero this creo que thing tenemos, when a superorganism, an organizational closure, as cuando I hay said before, un superorganismo que se forma which cerrado, sometimes happens to be a dear person. In que my cuando es case, una persona querida, en su caso, the last dear person that passed to la última eternity persona que falleció is this lady. es esta señora que ven aquí. Her name is Fotini. Su nombre es Fotini was Fotini, supportive very much of our que work, apoyó muchísimo su trabajo, and we had started. I cannot tell the story in detail, que no puede decir la historia completa, but when she was about to die, pero cuando she ya estaba a gave- punto de morir, she gave us permission nos dio permiso to para play with our little randomness thing. jugar con nuestros pequeños aparatos de aleatoriedad. And when all these random event generators that were Cuando connected, todos estos generadores de números aleatorios estaban conectados, not in a physical, but in a metaphysical, no de let's say, forma way, física, sino metafísica, or a noetic way, or something that we don't know yet and we want to de understand. una forma que no conocemos todavía. When she passed away, Cuando ella falleció, these random event generators went crazy. este generador se volvió loco. And here is our group in Y a aquí Zoom meeting está nuestro grupo en una reunión de Zoom. when Wolf and Annette were, we are all Estaban, here, small little faces. estaban ahí con sus pequeñas caritas But randomness y la deviates aleatoriedad from randomness. subió muchísimo. Fluctuations Las deviate from fluctuaciones, randomness. And they organize something y se organizaron de algún modo when this person, this dear person, con cierta passed dispersión to eternity. en su paso a la eternidad. That's the last lesson from Fotini I got. But it's not unique. Esto no es algo único. Many people Muchas report personas clocks stopping, informan que se han parado relojes, birds flying, que los pájaros vuelan, pájaros que salen a volar, dogs getting upset, los perros que se enfadan, water pipes break, las tuberías que se rompen. and even Richard Feynman, Incluso Richard Feynman, the one who helped design la the persona atomic bomb que in había Manhattan diseñado la Project, bomba atómica, when his wife died, cuando su esposa murió, he realized that the clock next to her, se dio cuenta que el reloj que tenía al lado de ella the deathbed, stopped. se paró. And well, it was a time of physics Era una época en la que los físicos making bombs and useful things estaban haciendo bombas y cosas muy útiles and not understanding things. y no estaban comprendiendo las cosas. And Richard Feynman, the Richard Feynman, brilliant but very que era muy brillante, naughty boy, pero un chico muy travieso, he said that
probably the Dijo clock was broken que probablemente el reloj estaba roto and a nurse moved it y una enfermera and lo había stopped it in the movido moment of death. justo en el momento de la muerte. Lo había parado. Many other clocks have stopped without reason. Muchos otros relojes se han parado sin ningún motivo. And when friends of Pauli asked him Y about cuando that, Pauli le preguntó sobre esto, he said, I did not have to ask for the nurse. Él That is dijo- the obvious reason. dije, yo no tuve que preguntar, sino que era una razón obvia. So he did not verify because his theory could not accept that Su these teoría things no había can sido happen. aceptada, de que estas cosas pueden ocurrir. But with all due respect to the great teacher, this is not Pero the con todo el scientific way to respeto, go to do things. esta no es la forma científica de hacer las cosas. We have to be brave Tenemos que ser valientes and meet eternity face to face y encontrarnos con la eternidad cara a cara and not judge by what we know. y no juzgar por lo que sabemos. So I will stop here because Entonces, with, vamos a terminar aquí with another favorite passage from con este Plotinus, pasaje, un pasaje favorito, este where trozo. he asks, we are, of course, in between Por supuesto que estamos entre now and eternity, ahora y la eternidad, but who are we? pero ¿quiénes somos nosotros? And what is time? ¿Y qué es el tiempo? What is time? Giordano Bruno makes it clear. Que Dano Bruno lo deja muy claro ahí. And if it's not clear, we have all the time to Y discuss. si no está claro, tienen todo el tiempo para averiguar. Thank you for your kind attention. Gracias. Un momento que antes se me ha olvidado decir algo. Y es que vamos a hacer con todo el grupo un experimento que muestra cómo nuestra intención y nuestra atención es capaz de modificar lo que estaba comentando Vasili, los números aleatorios, cómo se modifica el azar. Entonces vamos a poder hacer, cuando termine la intervención de Pierfrancesco, os voy a pedir que os concentréis con vuestra intención en estos dos cacharritos que hay aquí, que son los REG, los generadores de números aleatorios que comentaba en su intervención Vasili. Y vamos a ver cómo en la pantalla se puede proyectar las gráficas de cómo lo que sería el azar, que sería la línea central que vais a ver en la gráfica, cómo si la intención y la concentración de todas las personas en la sala, cómo hace que se vayan desviando eso que llamamos aleatoriedad, se vaya desviando del azar, generando un patrón que podemos ver en la gráfica. Voy a ver si lo puedo conectar y después os pediré que hagamos 10 minutos solamente para ver el poder de vuestra mente para cambiar algo que tiene que ver con las investigaciones que estamos haciendo en torno a lo que ocurre en algo tan intenso como el proceso de morir y todos los eventos que hay alrededor. Pero sí que tengáis que moriros especialmente, vamos a ver si vuestra intención y la atención es capaz de verse en la pantalla. Gracias. ¿Y Frances? So, do you hear me? I mean, it's you that did the you want to hear. So, first of all, let me thank the. Sí, un momento. Let me thank the organizers. Okay, can you sit here? Okay, sure. Oops. Yeah. Okay, thank you everybody, and let me thank the organizers. Quiero agradecer a los organizadores que la hayan invitado. And this is the first time that, as an Italian, I speak in English in front of Spanish audience. Dice que no es fácil hablar en inglés frente a un público español, But I'm used for the interpreters because I was working in Brussels for many years. dice que bueno, que gracias al intérprete.
I promise that I will not speak about formulas, Dice que promete no hablar mucho más de lo que le toca, but I will speak about my experience, as Javier already anticipated, sino que va a hablar de su propia experiencia, como ya and ha dicho antes. my strange adventure when I Y was su extraña aventura. 21. Cuando tenía 21 años. So mainly, the idea is this one. I was 21, as I told you, La and idea es esta, tenía 21 años, I was going back home from a pizzeria, volví a casa de una pizzería. and I was with my car and with one of my friends, Iba con el coche con sus amigos and I was passing the crossroad, and I had the authorization to pass. y iba por la carretera con Yes, su coche. and this is what's happened. Y esto es lo que ocurrió. So mainly, a missile entered on my left side of the car. Sí que en la parte izquierda del coche se le fue. Another car entered my car, Otro coche se chocó contra él. and as you can imagine, it was a car Y accident. como pueden imaginarse, fue un accidente de coche. And now I will tell you what I remember, Y ahora va a contarles lo que él recuerda what the others remember, y lo que los otros recuerdan and what's happened after. y lo que ocurrió después. So what I remember is that Lo que él recuerda es que I was looking to the car from something like 5 meters above, él estaba viendo el coche desde una parte como de arriba and my car had no roof, y su coche no tenía techo, but it has the roof. pero por supuesto que había techo. And I was laying on the right side Estaba of my car. tumbado sobre la parte derecha Yeah, because I was driving, so you know Porque that le we iba drive on the conduciendo. left, but my body was on the right. Él iba conduciendo y en la izquierda iba su sister, su madre. It was, for me, it was midday, or there was a lot Para of él light. era como mediodía. Yes, and there were a lot of people around me. Había flying. mucha gente alrededor de él And these people around me were something like very vague with white y estas color. personas de alrededor estaban como, las veía como muy vagamente. And the strange thing is that what I remember Lo extraño es just que lo que in él one recuerda shot se le fue en un minuto, pasó en un minuto. is something like if you have everything on Como a si screen tú without tuvieras algo en any, una pantalla without any flowing of the time. con un flujo del tiempo diferente. And this is what I remember. Esto es lo que él recuerda. Then I woke up Luego se despertó and I was in an ambulance going to the hospital. y estaba en una ambulancia camino del hospital. And this is what really succeeded. Y esto es lo que realmente sucedió. Because I was driving on the left, but Porque on the yo- passenger there Yo was one estaba of a la my friends. izquierda, pero como pasajero, you were on the right. And my friend told me what's happened. Y su amigo le contó lo que había ocurrido. First of all, it was midnight, not midday. En realidad era medianoche y no era mediodía. And there was only one person Y with a solamente dog. había una persona. With a dog. And the strange thing is that he reported that Y lo when extraño es the que él decía firemen came, que cuando los bomberos vinieron, because my car was completely destroyed, porque el coche estaba totalmente destrozado, they asked me if it was safe to bring me out of the car. le estaban preguntando si era seguro sacarlo del coche. And my friend said that the firemen told him that I told them Y sus amigos le dijeron que él le había dicho a los bomberos that I was fine. que estaba bien. And I remember that I was speaking with the Y firemen, recuerda que él estaba hablando con los bomberos, but my voice was not out of my mouth. pero que su voz no salía de su cuerpo. And this is what, as I said, what I remember Y and esto what es, succeeded como dije, lo really. que yo recordaba y luego lo que ocurrió. And I spent 1 week at the hospital. Pasó una semana en el hospital, Mainly, I had my pelvis bone broken, se había roto el the hueso de la inversion of the pelvis, spine, también en la columna, yes, and I have the diplopia. So I y was. tenía diplopia en los ojos. Sí. So during that week, it was very strange because Durante many of my esa friends semana came to fue- visit me, Fue muy raro también porque muchos amigos fueron a visitarlo. and one of my friends brought a book. Uno de La los vida, amigos Otro la vida. The Life After Life. It's a very famous book. había escrito un libro, No. He brought a que lo book escribió un libro sobre that is very famous.
The book that he brought me is very famous. Le trajo un libro que era muy famoso, It's called Life que se After llama La Death. vida después de la muerte. And I said, why did you Y bring yo le this pregunté, ¿por book qué me to me? traes este libro a mí? And he said, my father told Y él me dijo, mi to bring padre you. me ha dicho que te lo trajera. But I asked him, Y yo le but your pregunté, father died 1 year tu ago. padre murió hace un año. He said, yes, I know. Dijo, sí, lo sé. And so I didn't ask anything else because Así I que ya no preguntó nada más. started to think that I had to read the book. Empezó a pensar que tenía que leer ese libro. And when I read the book, I Cuando lo realized that leyó, most of the people is experiencing Se the dio same cuenta thing. que la mayoría de la gente habían tenido esa misma And this experiencia. is called near-death experiences. Y esto que se llama experiencias cercanas a la muerte. And after 6 months, I came back Y después de to 6 study meses because I volvió a was sus studying estudios, physics a estudiar física, and I had to stop my studies for 6 y months. tuvo que dejarlo durante So 6 when I came meses. back, you can Cuando imagine volvió, my frustration because I have pueden a imaginarse su scientific frustración mind, scientific education, debido a su educación científica, and I experienced something that was completely Y había out of my experimentado algo que era experience and totalmente fuera out of the de su education ideología, that I de su received. educación. And I promised myself that I wanted to learn more. Se prometió a sí mismo que quería aprender más. So I tried day by day to Intentó día a study día and to think about how can estudiar it y be pensar cómo puede ser that this experience can be framed que estas in a scientific experiencias puedan methodology. ser fragmentadas. And what I learned from the book Lo and que also aprendió del from many libro other reports and literature, Y de todo lo que había leído, that mainly there are 3 aspects that are reported by everybody. es que hay muchos distintos aspectos que han sido informados por distintas personas. The first one is the presence of light. El primero es la presencia de la luz. The light could be the tunnel, La the luz angels, pueden ser whatever presence ángeles that o is cualquier very presencia vague but is que white. aunque sea siempre es blanca, aunque sea diferente. The second aspect is the El out of segundo body. aspecto es la experiencia extracorpórea. And the out of body means that you are Fuera del above. cuerpo significa que estás por the encima y que tienes una visión desde arriba. And the third one is that the difficulty Y la tercera es la to give dificultad a sequence in time. de there is a tener sort una of secuencia del confusion tiempo. Hay como una confusión in determining the para cause-effect determinar sequence. la causa-efecto, las señales causa-efecto. And these 3 aspects are mainly those that Estos 3 that aspectos son are reported by principalmente everybody los que informan with different todo el mundo, cultures, with different desde ages, diferentes culturas, and with diferentes different, let's edades say, approaches, y diferentes scientists or enfoques not. científicos o no. And so coming back to the idea of space and time, Volviendo a lo del espacio y el tiempo, as Basileus already como anticipated, Basileos estaba diciendo, we have a theory for the space and time that are linked together. Estamos todos unidos dentro de un espacio y el tiempo. So space and time are not independent, El tiempo y el espacio no son independientes, but they are linked by the sino que speed of están light. unidos por la velocidad de la luz. And this is called the general relativity theory, Y esto se llama la teoría de theory, la relatividad de la general, relatividad. that is from Einstein. And the very interesting thing of this theory Lo interesante de esta teoría is that you have in the space and time es que tú tienes dentro del some espacio y el parts tiempo of the algunas partes of the history from the past to the future de la historia entre el pasado y el that are futuro allowed to the mass, que están to the things permitidas, that are matter, que son las cosas que importan. Oh, that matter? the matter, the Las- mass. la Whatever is materia, material, la materia, whatever is lo que material, es material. have an obligation in the evolution. Esto tiene una obligación. And Lo que es materia tiene que everything that evolucionar. has mass cannot Todo lo go que tiene masa at the velocity that is more than the light. va a una velocidad superior que la luz. And the light is a sort of barrier between Hay una especie de whatever- barrera what has the mass entre lo and que tiene something masa else. y otra cosa. And so I don't know how many of you have no sabe seen on cuántos de the ustedes- TV the paradox of the twins. Si conocen la paradoja de los gemelos, When the general relativity is teached to cuando the la kids, relatividad general nos enseña o se está enseñando, to the niños, a los to niños, the enseña a los kids, niños, they usually use the paradox of the twins. normalmente usan la paradoja de los gemelos. Let's imagine that you have 2 twins. Imaginemos que hay 2 gemelos, One is
on the planet, on this planet, and the Uno other está en one is este planeta flying y with otro está- has an astronaut. Es astronauta, So with a very high speed. a una velocidad muy alta. When the astronaut that is flying Cuando el is coming astronauta que está back, volando, the astronaut is much younger of the one that was on el the astronauta es planet. mucho más joven, cuando vuelve, mucho más joven que el que se ha quedado en la Tierra. And this is explained in the theory of relativity, Esto explica la teoría de la relatividad, because the clock, when you go very porque el fast, reloj, cuando tú viajas, is flowing slowly. el tiempo fluye más despacio. So the question is this one: if you completely lose the Entonces, mass, Can you repeat that idea? if you completely lose the mass, Si tú pierdes totalmente la masa, like a photon, like the light, como una forma, como la luz, the clock is stopped. el reloj se para. So mainly, if you have no Principalmente, mass, si somos todo masa, there is no tiempo, there no is hay no tiempo. time. No hay tiempo. So my interpretation, that was the beginning of my La implicación que process, fue el principio de su proceso, and then I met Basileus and the others y luego just a el few mismo years que ago, Basileos y todos los demás, is that let's imagine that the light is not the light, imaginemos que la luz no es la luz, but the light is the speed of light. sino que la luz es la velocidad de la luz. If I would ask you, Si les preguntara, if you come back from a journey si tú vuelves de un viaje when you experience the speed of light, donde has experimentado la and velocidad you de la have, luz and you have to report to another y human, tienes que informar a otro humano, what would you use? ¿qué usarías? Because you have never experienced to go fast as Porque the nunca light. has experimentado el ir más rápido. So you use the light to Usarías report la to the luz speed of para light. informar sobre la luz. And this is the reason why we use the tunnels, the Porque light, vamos a the usar angels. The angels and the, los whatever. ángeles. So mainly when we have a near Principalmente cuando death todavía experience no hemos tenido esta and we experiencia, report the light, informamos de la luz, it's mainly because we have es experienced the principalmente porque barrier tenemos la in experiencia the de cosas space-time que son field reales en el tiempo y en el espacio. that is the speed of light. The second concept is that El the out segundo of body. concepto es lo The out of de body. extracorporeidad. Anyone that is reporting this kind of experiences La gente que experimenta este tipo de is experiencias reporting something from above. cuenta que siente algo desde arriba. So let's imagine that you have to Imaginemos report que tú tienes que all informar the space. fuera and- del espacio. As a human, Como humano, the only way that you can describe La a única forma en la huge que puedes territory is from above. contar esto It's es from a desde arriba, mountain, it's from the desde una sky. montaña. So desde el the cielo. idea that anyone is reporting an La out idea of que body anyone from above Habla de esta visión desde arriba. is because you want to report Es porque si the tú quieres experience contar esto, of la no space. experiencia es que no hay espacio. And this is also linked to the fact Y esto that, también está unido that usually it's al difficult to concepto de give que normalmente es the difícil sequence of events. dar los segmentos de tiempo. So at the end of the story, Entonces, al when final you de la are close historia, to die, cuando tú estás cerca de la muerte, you access a dimension that has no space and no time, tienes acceso to a dimension a una dimensión that has no space, no time, que no tiene tiempo ni that is espacio, characterized by the que speed se of light, caracteriza by the speed of light. por la velocidad de la luz. So the light, the out of body, Entonces, la and luz, the absence of la time extracorporeidad, are just linked to visión the desde fact arriba, that when we lose el hecho de que cuando perdemos the matter, la that materia, means that we are close to die, porque estamos a punto de morir, we go to a dimension that is completely pasamos a otra dimensión que es totalmente non-localized. no localizada. And this experience in my Esta personal life experiencia has given me le ha dado condition, en la vida the awareness una dimensión, una conciencia that we don't have to be afraid of de que no tenemos que tener miedo die. a morir. The only fear that usually we El único have temor que is to normalmente lose our tenemos es identity. perder nuestra identidad. But the identity is just Pero a la identidad projection es solo of this dimension that has no space, un no time. objeto de esta dimensión. And probably most of the paranormal phenomena Y probablemente la mayoría de los fenómenos that are paranormales demonstrated to be real, que but se they han don't have demostrado que son explanation, reales are just the manifestation of this son simplemente una no space, manifestación no time de este dimension no espacio, no tiempo, that is allowing to see in the que nos está future, permitiendo to ver see el somewhere futuro, else, ver a otras personas
and to see some of the phenomena that are y reported ver as algunos de los humans fenómenos que están the light. referidos, as the light. como por ejemplo la luz. So I suggest you to reflect that Entonces les sugiero the light is not the que piensen indicator que la of luz something that is fantastic, no indica but the nada que light sea is only an fantástico, indicator que la luz solo indica of the barrier between life and death. la... Repeat that idea. Is the indicator, Es un indicador, la luz, of the barrier between life and death. But de it's la not, it's frontera not the entre lo light. real y It's not the light. la otra dimensión I mean, it's not the phenomenon that's de estos fenómenos. is allowing us to see the things. Permitir el ver las Yeah. cosas desde arriba. So I don't know if I didn't want to convince you, No quería to convince you, convencerles a ustedes, but just to stimulate simplemente estimularlos that the science has a lot of de limitations, que la ciencia tiene muchas limitaciones, but there are many scientists that are not so materialistic. pero hay as muchos they- científicos de que no son and that materialistas we use technology, but we are y not que slaves of usan la technology. tecnología, pero que no están esclavos de ella. Yeah. So I think that this is all Esto es something todo. that is my experience, and I hope Es that this su experiencia y will espero help a lot of people to not to have fear about that, because que no se preocupen I'm ustedes not afraid to die, porque but I no have a lot debemos of things tener to miedo, do. But No I de- have a lot of things to do. porque hay muchas cosas que hacer todavía. Thank you. Gracias. Yes. Tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta. Si algo os ha quedado claro, nos lo contáis. Y si no, podéis preguntar. Y en 10 minutos hacemos ese experimento que he comprobado que funciona. Y momento para las preguntas. Estoy tan iluminado que una pregunta por aquí. No sé si tenemos un micro. Si no, grita. Speak loud. Do you understand? No, The interpretation that you make about the figures of angels, she wants to know, because it's okay for her, if you think that they are angels or not. Let me say this one. I was born in Italy. Que nació en Italia, That is, as you can imagine, Spain, framed in the Catholic que es como culture. España, es un país católico. My feeling is that Su sentimiento es que we perceive many things, nosotros percibimos muchas cosas and many things we are not able to. y muchas cosas no to somos understand. capaces de comprender. So this fear of uncertainty Este miedo o incertidumbre is then projected in se proyecta stories, en historias. and stories are very useful. Y que las historias son muy útiles. So the idea of the angels Pues la idea or de los the ángeles God or whatever O de cualquier is cosa es a sort of narrative un and tipo de description narrativo, of una something that I feel descripción. is real, algo que es real, that I call spirit or que other llaman dimension, espíritu, and I trust and I'm not scared about que le dan to confianza y interact que no with tiene that miedo dimension de that interactuar en is esa not dimensión, de entrar, the business as usual one. que no es la visión normal. So I don't think that I would call angels. No creo que él no cree que los llamaría Are not, ángeles. it's not an arrogance. It's not an arrogance by a scientist It's- against. It's not arrogance of a A que no es una scientist arrogancia de un científico against the religion. frente a la religión. It's
it's due to the fact that in the past sino que se debe science al and hecho de que en el religion pasado la they ciencia made y la a religión compromise. estaban muy unidas. And so the idea is that I would like that we can make a bridge La idea de between que podemos science hacer and un puente entre religion, la ciencia y la religión, because the different terminology porque la doesn't diferente imply terminología that are different things. también refleja que las cosas son diferentes So you según la can call terminología. angels, Lo puedes llamar I ángeles, can call yo lo puedo llamar, o él lo puede dimensions, llamar, no space, no time. dimensiones entre el espacio y el tiempo. And usually we use a personification Normalmente usamos una personificación concepts. de los conceptos, because we are humans. porque somos humanos. So we cannot think anything that is different No, from our no podemos experience. pensar en algo que es diferente de lo que conocemos. This is my very easy interpretation. Esa es su interpretación. She doesn't completely understand everything because the conclusion is not clear for her. Y cuando ha comentado sobre que la barrera entre... When you mentioned that the boundary, No me acuerdo muy bien, la barrera entre una cosa y otra, ¿no? Como queda algo. Sí. Okay. ¿Puedes explicar un poquito mejor? Yeah. So if you have a mass, si tienes una masa, you cannot go faster than the speed of light. no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz. This is theoretically Esto es and algo experimentally teórico demonstrated. y demostrado experimentalmente también. So when you are alive, De modo que cuando estás vivo, you have the mass. tienes okay? masa. When you are close to die, Cuando estás a punto de morir, your structure is losing tu the estructura matter. está perdiendo la materia. So you are a Entonces, sort of jumping this digamos que barrier estás como that saltando esta theoretically barrera, is the speed of que light. teóricamente es la velocidad de la luz. So this is the idea, Esta that es la the idea, interpretation, la that interpretación. is the speed of light, ¿Qué es the la crucial velocidad de la luz? characteristic. Lo que That es lo then, característico. when we communicate, Cuando nos we comunicamos, translate as light. traducimos esta luz. When we translate to the other humans, Cuando lo comunicamos a otros humanos, we have to use the tenemos que concept usar of el light concepto de luz. because we cannot experience Porque the no speed of podemos light experimentar la velocidad de la luz. because I can run fast but not so fast. Porque no se puede correr más rápido que la velocidad de la luz. The conclusion will be that when you die, you enter into a state as there is no matter. We can go faster than the speed No, of light. it's that when I will die, To enter. only me, Dice que cuando muera él, solo él, I will lose the mass. I mean, Perderá su my masa, identity su will not have identidad. the mass anymore. Ya no So habrá I will masa. reconnect. I will entonces volverá a reconectar reconnect to this dimension where con there esta is no space, no dimensión time. que no tiene espacio ni So I tiempo. will be part of a Entonces unity, será parte de una unidad and that's all. y eso es todo. If I may add something, ¿Que quiere añadir algo? Basilio. Gracias. just for the theoretical points, the non-space, non-time real or dominion El dominio sin tiempo y sin espacio does not mean that it's total chaos, unorganized. no significa que sea un caos total y desorganización. So the beings that do Lo- not use space-time Los seres que no usan este espacio y tiempo allowed to this realm. no se les permite entrar en este dominio. I have not met any, Dice que no ha that I conocido a remember, ninguno que recuerde, but there are certainly pero hay ciertamente humans that, for me, they have humanos been angels. que para él han sido ángeles. So, and I'm sure that humans participate in both dominions. Y está seguro que los humanos participan where? Both dominions. En ambos dominios. And cats. Y los gatos. Es que le encantan los gatos. But I'm Italian and he's Greek. Pero claro que él es italiano y él es griego. There is a difference of interpretation. Y que hay una diferencia en la interpretación. Yo quería hacer una pregunta, que es la siguiente. Según la ¿Para relación... quién? La pregunta. Al físico. For you. The question for you.
La pregunta es la siguiente. Según la relatividad general y lo que ustedes han hablado, nada puede viajar a más velocidad que la luz. Y la pregunta es, en física cuántica, dos partículas entrelazadas se comunican instantáneamente, por lo que se sabe, de una manera independiente de la distancia a la que estén. ¿Qué explicación tiene la física para eso? Para esa comunicación instantánea independiente de la distancia. But the instant communication is the entanglement. Que esa comunicación instantánea es el entrelazamiento. Exacto. But I'm not speaking about the entanglement. I mean, I'm speaking Que no about estaba hablando de entrelazamiento. I'm speaking about the structure of the body Que hablaba de la estructura del cuerpo that is losing the meaning que está as an perdiendo identity, su significado como and identidad therefore you can jump y la forma. beyond the barrier of the speed of light. Y la, Probably I don't understand the question. que es, Because, la pregunta en concreto, because ¿puedo one is the repetirla? entanglement. I did not speak La about it. pregunta I never es- speak La pregunta concreta. La pregunta es que qué explicación tiene la What física is the explanation by physics? para explicar cómo dos partículas explain cuánticas how two entrelazadas particles- se comunican instantáneamente, independientemente de la distancia, lo cual quiere decir que van a más velocidad que la luz. Is the estupendo. entanglement. It's linked to the fact that Una the two pregunta que yo me hago. Está relacionado is con the, el is hecho the two-way functions. A ver, el entrelazamiento cuántico no supone información, intercambio de información entre las partículas. Está prohibido por la relatividad. Es decir, las dos partículas no se comunican. ¿Vale? Entonces, pues, se produce en dos lugares alejados a cualquier distancia una medida que está correlacionada. Es decir, que el resultado de una medida tiene que ver con el de la otra, pero no hay información y por tanto no se viola el principio de la relatividad general. Vamos, por lo que yo he leído como curiosidad, sí que por lo visto se intercambian información, esas partículas, ¿no? ¿No se oye? ¿No se intercambian información? Es que ahí... Lo que se ha hecho es dos experimentos en dos lugares alejados, que esos resultados de esos dos experimentos tienen una relación entre sí. Y después se ha juntado el resultado y entonces han visto que hay esa correlación, pero no se ve en ese instante. Por tanto, no hay información instantánea que se intercambie entre los dos lugares. Eso está prohibido y no sucede. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, sí. A ver, la pregunta, a ver si la puedo formular con claridad, porque se está planteando la duda de que no se sabe, es un misterio todavía para la ciencia, qué es o dónde está la conciencia. En otras jornadas previas, creo que era Piet van Lommel. Un momento. Perdón, más despacio. Habla más despacio, que hay eco y no te estoy entendiendo en español. No, bueno. Que digo, se ha formulado al principio el problema de que todavía la ciencia no conoce el origen o la localización de dónde está la conciencia. ¿El origen de? La conciencia. Of consciousness. Y recuerdo que en otras jornadas de esta otra edición de estas jornadas, Piet van Lommel hablaba de la conciencia no local. Algo similar o que me ha recordado mucho a lo que han comentado el compañero. Entonces, este fin de semana casualmente escuchaba en un programa de radio... Pero aléjate el micrófono porque se distorsiona. ¿Mejor así? Sí. Este fin de semana escuchaba en un programa de radio el asunto de la complejidad emergente, que también lo ha comentado el compañero Vasilios, con la foto esta de los pájaros. Y el tema era, precisamente, el ejemplo que ponían era, ¿acaso la mente es una propiedad emergente de las neuronas que se interconectan? Entonces, la pregunta vendría a partir de estos dos planteamientos.
¿podría ser la mente o conciencia algo que surge a partir de esa interconexión material de neuronas? ¿O tal vez habría una dimensión que ha comentado el compañero? Pero wait a moment. Bueno, me espero. Sí, por partes. Basilio, ¿puede la conciencia realmente? O sea, ¿se genera la conciencia a partir de la interconexión? O sea, pues ¿cuál sería la explicación más plausible? ¿Se genera la conciencia a partir de esa interconexión de neuronas? Sí, eso lo estoy repitiendo. Sí, hasta ahí. ¿O existiría una, digamos, ¿cómo decirlo? Esa otra dimensión de la que ha hablado el compañero sería, digamos, el origen de esa conciencia que de alguna manera encarna en esa, digamos, materia neuronal y se manifiesta a partir de ahí. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Las neuronas o esa otra dimensión? ¿Las neuronas O esa otra dimensión, digamos, fuera de la masa, ¿no? Como ha comentado el compañero. Es complicado. The origin of mind. El origen de las... Oh, no, come here. Because she has to translate. Okay, yeah. No. Stay here because we are just organizing, self-organizing. Estamos auto-organización. Francesco is good in organizing. And if I understood your question correctly, you are asking one of the most fundamental Estás haciendo una de las preguntas más fundamentales questions of postmodern physics. de la física posmoderna. So the short question is nobody knows. La pregunta es que la respuesta es que nadie lo sabe. But what we know is Lo que that sabemos es que there are two main approaches. hay dos enfoques diferentes. One is based on the absolutely materialistic, reductionistic, Uno está basado en un enfoque totalmente reduccionista y materialista, which says that consciousness is que dice que la conciencia es epiphenomenon, un epifenómeno, which is in the way that our stomach excretes que igual que nuestro estómago excreta bile, acid, el ácido, our brain exceeds nuestro cerebro consciousness. también suelta la conciencia. This is mainly by Crick, Esto fue dicho principalmente por Crick, the DNA guy, el hombre del ADN, and another guy who changed his mind. y otra persona que cambió de idea. So it was. So now it's only Crick. Well, he's. Entonces, bueno, ahora solamente es Crick. Bueno, Anyway, so it's. There's a big problem on that hay because un gran problema con esto. we have to drive a cat. Tenemos que hacer dibujar una línea. Which brain has consciousness? ¿Qué cerebro tiene conciencia? And which state of brains in humans have consciousness? ¿Y qué estado de humanos tiene conciencias? Like people in coma. Como las personas en coma, when we sleep, cuando dormimos, when we drank too cuando much, bebemos demasiado, or all these things. y todas estas cosas. The other philosophical counter-argument on that El otro contraargumento filosófico que tenemos is that if everything is motions of es que si todos son emociones, electrons in electrones neurons, y neuronas, then the theory that everything is electrons moving in neurons entonces la teoría de que todos son electrones moviéndose y neuronas is also an emotion in electrons in neurons, es que también hay emoción dentro de los neutrones, which de los makes neutrones y los electrones, makes it paradoxical. lo cual es un poco paradójico. The other side would be the totally idealistic one. La otra parte sería una parte totalmente idealista, That consciousness is what generates de que la conciencia es lo que genera the world. el mundo. But then again, why consciousness would like to generate a Pero world? nuevamente, ¿por qué a la conciencia le gustaría o querría generar un mundo?
If consciousness is everything, everything is Si la everything, it conciencia could es stay todo, as is. Why create ¿por qué crear pain and suffering? la pena, el dolor, el sufrimiento? Mostly. I mean, it's also Principalmente. love and hugs and being together, but mostly. Siempre hay amor y abrazos y Anyway. estar juntos, pero So there you have Entonces, to answer la respuesta, something from nothing algo de philosophical nada, question. es una pregunta filosófica. You didn't ask, but I can offer you. Tú no preguntaste, pero él te puede ofrecer my feeling is that sus sentimientos, it's all is one, de que todo es uno. and consciousness and matter La are consciencia y la materia son one side of the same coin. una cara de la misma moneda. So which unus mundus, I believe, and it's also the more El concepto del unus mundus, que es más consistente, consistent in scientific investigation. que es algo consistente en la investigación científica. And something last. So the connections between the neurons Las conexiones entre las neuronas are not responsible for no consciousness. son responsables de la conciencia, They are responsible for the modulation of son consciousness, responsables de la modulación de la conciencia, like a radio. como una radio. Interesantísimo lo que han aportado ustedes a este debate, pero claro, aquí tenemos que trabajar con algunos elementos que no podemos obviar. Es decir, desde el punto de vista del concepto materialista de la ciencia, cualquier elemento, cualquier animal que tenga neuronas debería de construir conciencia, de acuerdo con esto, ¿no? Y parece que la conciencia es un privilegio humano, digamos, o especies que están próximas al evolutivo que se parece al humano. Bien, el cerebro como órgano, esto nos cuesta muchísimo explicarlo a los médicos, el cerebro como órgano tiene un funcionamiento orgánico, un funcionamiento que tiene que ver con la entropía, ¿de acuerdo? Cuando se pierde ese funcionamiento orgánico, el cerebro adquiere una dimensión que no somos capaces de medir, que entraría en algunos elementos que podrían explicarse a través de la física cuántica, a través de la relación del tiempo y el espacio, que duda cabe. Pero claro, ahora se nos ha presentado un debate actual, que es que una máquina es capaz de generar conciencia, como es el ChatGPT. ¿Por qué? Porque está interaccionando con valores. Es decir, que la conciencia tenemos que también darla a un elemento que no tiene capacidad orgánica neuronal, una máquina, en donde reúne argumentos de tipo respuesta humanas y parece que es capaz de tener valores y dimensión de conciencia. Esta es un poco la amenaza que nos cierne, ¿no? La amenaza que nos cierne. De tal manera que el concepto del orgánico para crear conciencia no es suficiente. Estas dinámicas disyuntivas que han aparecido nos han puesto de manifiesto que una neurona conectada con otra en un humano no es suficiente para crear conciencia. No es suficiente para el término de conciencia que teníamos actualmente. De manera que tendremos que profundizar más en esto. Evidentemente porque todo el paradigma anterior, cajaliano, de la interconexión neuronal y a partir de ahí la elevación a un elemento conceptual, la abstracción, que parecía puramente humana, no parece que sea esta la única condición para la creación de conciencia. Yo sé que la respuesta es complicada, pero estamos en un debate científico y esto nos interesa. Creo que podemos aportar al menos bastantes dudas a lo que no son elementos muy demostrables, ¿no? Porque esto ha venido a romper absolutamente los conocimientos que teníamos respecto a la conciencia. No sé qué piensan ustedes. Correcto.
Vicente. ¿Alguna cuestión más? No. Pues ahora estáis viendo las gráficas de cómo se está manifestando las correlaciones, los cambios de la aleatoriedad en gráficas que expresan 10 minutos de lo que está ocurriendo en la sala. Tenemos aquí a Wolf Llano, que es uno de el ingeniero que ha trabajado en el tema del desarrollo de este proyecto. Entonces, Wolf nos va a contar lo que se puede ver en esas gráficas, que son en tiempo real. Están cogiendo cada 10 minutos lo que ocurre aquí. Y, para que sea más evidente, si os parece, Wolf nos cuenta, cerráis los ojos por un momento y os concentráis todos absolutamente en la imagen. Antes os enseñaba los dispositivos. Concentraros con la intención y la atención en cambiar lo que está ocurriendo. Veis que hay dos colores porque hay dos generadores distintos. Poner la atención y la intención en modificar lo que se va a ver en la pantalla. ¿De acuerdo? Wolf, please explain the graphic. Yeah, so what we see here is the parabola of You sigma. need the interpreter. Sí, no, sí, lo oigo, lo oigo. Te oigo, te oigo. Only one. Solo este, with this one. So basically what you see is the Básicamente lo que veis es an adapted version of the measurement we're doing una versión adaptada de las mediciones que están haciendo in the intensive care unit. en la unidad de cuidados intensivos. So what we're looking is for Lo que vemos es, common lo que structures buscamos son estructuras comunes in these two en estas dos random number event generators. generaciones de números aleatorios. There is no way that any classical physical influence No hay forma de que nada de la física clásica can bring this to deviation from randomness. pueda causar estas dos desviaciones de la aleatoriedad. So the conclusion is that if something La is conclusión es de que si algo está influencing influyendo these two graphs estas dos gráficas to leave para this que salgan, parabola of para que significance, dejen esta parábola de significancia, it can only be something different. es que solo puede ser algo diferente. So I think what we can do now, Lo que podemos hacer ahora es, we can just look if we can bring podemos both of the mirar devices, both of y si podemos hacer que los dos dispositivos to move up or down. se muevan para arriba o para abajo. And I would say this is not a scientific study, Y diría que esto no es un estudio científico, but a nice game we can play pero es un together. juego bonito que podemos jugar. What we do in the ICU, Lo que hacen en la UCI, we analyze the whole signal analizan toda la señal, for common patterns buscan modelos comunes in the data en los datos and assign y los a asignan score of probability to it. y les asignan una puntuación de probabilidad. Sí. Gracias. So let's play. Vamos a jugar pues. Thank you all. And now, please, close your eyes. Sorry. Cerrar los ojos por un momento y concentrarse con vuestra intención y la atención en cambiar el azar.
podéis ahora abrir los ojos y ver en la gráfica cómo la línea azul y la línea roja, que representan dos equipos distintos, se salen de la parábola. Todo lo que se observa es algo que no puede ocurrir por casualidad. Observar cómo, sobre todo la línea azul, uno de los dispositivos, se aleja absolutamente de la línea central. Muchas gracias y paramos aquí el experimento. Quedaros con el mensaje de que vuestra mente, vuestra capacidad, vuestra intención, la de cada uno, modifica la materia y todo aquello a lo que se dirige. Gracias.